Hola, bienvenidos a todos. Soy Loblah Liwi Ben Musa, profesora de español en el Instituto Piloto de Hammam Live. Hoy os voy a presentar la lección 2 que haces cada día del manual escolar Alcántara, bajo la supervisión pedagógica de la inspectora Mariam Elqiq Zeid. En nuestra lección tenemos dos partes. En una primera parte vamos a hablar de las actividades habituales y cotidianas. Luego vamos a indicar la frecuencia de estas actividades. En una segunda parte vamos a ver el presente de indicativo, los verbos regulares e irregulares y los verbos reflexivos. Empezamos con la primera parte. ¿Qué hacemos durante todo el día? Por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche. Todos tenemos unas rutinas diarias que se repiten casi a la misma hora cada día. Por ejemplo, despertarse, lavarse la cara, desayunar, estudiar, almorzar, repasar los deberes y dormir. Ahora vamos a ver un vídeo de un joven profesor de español y que habla de sus rutinas diarias. Vemos el vídeo y luego volvemos. Buenos días. Todos los días me levanto a las 7. Hago la cama y voy al baño.
Entonces, ¿qué hace Neder durante todo el día? Vamos a contestar a unas preguntas sobre la rutina diaria de Neder. ¿Estáis listos? Vamos. La primera pregunta. ¿A qué hora se levanta Neder? ¿A las 8, a las 6 o a las 7? Pues Neder se levanta a las 7 de la mañana. Siguiente pregunta. ¿Qué hace Neder después de ducharse o bañarse? ¿Desayuna, se viste o sale de casa? Pues después de la ducha, Neder se viste o se pone la ropa. Tercera pregunta. ¿Cómo va Neder al trabajo? ¿En qué medio de transporte? Pues él va al trabajo en coche. La cuarta pregunta. ¿Qué desayuna Neder? ¿Qué toma por la mañana? Neder desayuna un café con leche, unas tostadas y alguna fruta, un plátano o una manzana. Bien, pasamos a la actividad siguiente. Contesta con verdadero o falso a las afirmaciones siguientes. Neder come con su familia a mediodía. ¿Qué os parece? Es falso. En el vídeo dice que quedo con un amigo y vamos a comer. Siguiente afirmación. Neder llega al trabajo hacia las 8 de la mañana. Es verdadero. Pues dice, llego al trabajo casi a las 8. Siguiente afirmación. Neder vuelve a casa directamente después del trabajo. Es falso. Después del trabajo, dice, doy un paseo por el centro. Última afirmación. Neder se acuesta después de leer un libro. Correcto, es verdadero. Leo un libro antes de acostarme. Muy bien. Pasamos a otra actividad. Elige la respuesta correcta. Primera frase. Neder se conecta a internet para chatear con amigos, trabajar un poco o jugar con videojuegos. Pues Neder se conecta a internet para trabajar un poco. Otra frase. Por la mañana él trabaja desde las 8 hasta las 12, desde las 8 hasta las 2 o desde las 8 hasta las 11. ¿A qué hora trabaja Neder? Pues trabaja desde las 8 hasta las 12. Siguiente pregunta. ¿Qué hace Neder a mediodía? Vuelve a casa para comer, almuerza con un amigo o come solo. Pues a mediodía Neder almuerza con un amigo. Siguiente pregunta. Después de comer, ¿qué hace Neder? Estudia en la biblioteca, toma un café con un amigo o echa la siesta. Después de comer, Neder toma un café con un amigo. Por la tarde, después del trabajo, ¿qué hace Neder? Va al gimnasio, va a la cafetería o da una vuelta por el centro. Pues después del trabajo, Neder da una vuelta por el centro. Otra frase. Neder suele cenar ¿a qué hora? A las 7:30 de la tarde, a las 8:30 de la noche o a las 9:30 de la noche. ¿Lo sabéis?
Pues cena a las 9:30 de la noche. Bien, ahora vamos a recapitular. Vamos a completar un cuadro con las rutinas diarias de Neder durante todo el día. Pues según el vídeo, ¿qué hace Neder por la mañana? Se levanta, se ducha, se viste, desayuna, sale de casa, va al trabajo, pues a mediodía queda con un amigo, pasean juntos, luego comen en un restaurante. Después toman un café. Por la tarde, Neder vuelve al trabajo, da un paseo por el centro. Al volver a casa por la noche, se conecta a internet, cena, ve la tele, se cepilla los dientes, lee un libro y duerme. ¿Y tú qué actividades diarias haces cada día? Vamos a ver. Primero, suena el reloj, te despiertas, luego te levantas, vas al cuarto de baño para ducharte o bañarte con gel de ducha y champú. Te cepillas los dientes con el cepillo y la pasta de dientes. Te lavas la cara con agua y jabón, luego te secas con la toalla. Otras actividades de aseo personal: maquillarse para las chicas, afeitarse para los chicos, perfumarse, secarse el pelo, peinarse y arreglarse delante del espejo. Luego vas a la cocina para desayunar. El desayuno es la primera comida del día. ¿Qué desayunamos normalmente? Se puede tomar un vaso de leche, un café con leche, zumo de naranjas, queso, un huevo duro, tostadas, yogur, galletas, un bollo, cereales o alguna fruta, plátano o manzana. A continuación, vuelves a tu habitación para vestirte o ponerte la ropa. Te pones el uniforme escolar o alguna camisa, una camiseta y los pantalones. Y no hay que olvidar los zapatos. ¿Listo para ir a la escuela o al instituto? ¿Cómo vas? ¿En qué medio de transporte? Pues puedes ir en autobús, en tren, en coche, en bicicleta, andando o a pie si la escuela está cerca. ¿Con quién vas? Puedes ir solo, con tu padre, tu madre o con tu hermano o hermana. Normalmente empiezas a estudiar a las 8 de la mañana. Terminas las clases a las 12 y vas a comer o almorzar. ¿Dónde comes normalmente? ¿Vuelves a casa o vas al comedor del colegio o en algún restaurante cerca del instituto? El almuerzo es la comida principal del día. Se suele tomar un primer plato, un plato principal y un postre. De primero
se puede tomar una ensalada. De segundo, arroz con pollo o carne. Y de postre, una fruta, alguna manzana, naranja o plátano. Por la tarde, si tienes clase, vuelves al instituto. Normalmente, al terminar las clases, vuelves a casa o regresas a casa. Cuando llegas, vas a descansar un rato, ¿no? Escuchas música, ves un poco la tele o te relajas. Normalmente, los niños toman la merienda. Comen algo por la tarde. Beben un zumo, un vaso de leche o comen un bocadillo, unas galletas o alguna fruta. Después vas a hacer tus tareas escolares. Repasas tus deberes hasta la hora de la cena. Normalmente por la noche cenas con tu familia. Puedes tomar una sopa, una ensalada o pescado a la plancha. Más tarde te conectas a internet para chatear con amigos. Luego te acuestas, lees un libro y al final del día te duermes. Todas estas actividades diarias las hacemos con frecuencia. Para hablar de ellas, normalmente utilizamos adverbios y expresiones de frecuencia temporal. Por ejemplo, siempre, una vez a la semana, muchas veces, todos los días, nunca, jamás. Vamos a ver algunos ejemplos. Siempre tomo un café con leche para desayunar. Casi siempre almuerzo en casa durante la semana. A menudo me despierta mi madre por la mañana. A veces voy al gimnasio para hacer ejercicio. Casi nunca cojo el metro para ir al trabajo. Nunca llego tarde a clase. ¿Y tú, con qué frecuencia haces estas actividades? Para responder a esa pregunta, vamos primero a ver un vídeo de los alumnos que hablan de sus rutinas diarias en clase. Hola, buenos días, profesora. ¿Puedo entrar? Buenos días, llegas tarde como siempre. Lo siento, profesora, no es mi culpa. Bueno, puedes entrar. Pero a una condición. Pero, profesor... ¿Qué os parece si le hacemos algunas preguntas sobre su rutina diaria y si contesta correctamente puede entrar? Vale, estamos de acuerdo, profesora. ¿A qué hora te despiertas? Me despierta mi madre a las 7 de la mañana, pero no me levanto de la cama hasta las 7:30. ¿Qué haces primero? Casi siempre voy corriendo al baño, me lavo la cara y me cepillo los dientes. Luego, ¿desayunas o te vistes? Normalmente me visto, me perfumo, me peino, luego desayuno. ¿Qué sueles desayunar? Muchas veces desayuno café con leche y tostadas, pero a veces no me da tiempo y salgo sin desayuno. ¿Cómo vas al instituto? Generalmente voy en coche con mis padres, pero como me levanto tarde, mi padre no me espera, así que casi siempre voy a pie. ¿Almuerzas en casa a mediodía? Nunca vuelvo a casa a mediodía, siempre almuerzo con mis amigos. ¿Todos los días tienes clase por la tarde?
No solamente estudio 2 veces por semana por la tarde. ¿Haces tus deberes al llegar a casa? Jamás prefiero descansar y ver mi serie favorita La Casa del Papel en Netflix. Quería agradecer a los alumnos del Instituto Piloto Hammamet por este vídeo. Ahora vamos a hablar de las actividades que hace Aziz cada día. ¿Con qué frecuencia hace Aziz estas actividades? ¿Le despierta su madre? Siempre. ¿Va corriendo al baño? Casi siempre. ¿Desayuna café con leche y tostadas? Muchas veces. Se viste, se perfuma, se peina, luego desayuna. Normalmente. ¿Va a pie al instituto? Casi siempre. ¿Vuelve a casa a mediodía? Nunca. ¿Almuerza con sus amigos? Siempre. ¿Hace los deberes al llegar a casa? Jamás. Normalmente, los adverbios de frecuencia se colocan al principio de la frase o en el medio. Vamos a ver cómo. Siempre le despierta a su madre a las 7 de la mañana. Casi siempre va corriendo al baño. Normalmente se viste, se perfuma y se peina, luego desayuna. Generalmente va en coche con sus padres. Muchas veces desayuna café con leche y tostadas. A veces no le da tiempo y sale sin desayuno. Estudia 2 veces a la semana por la tarde. Nunca vuelve a casa a mediodía. Y jamás hace sus deberes al volver a casa. Pasamos a la segunda parte de esta lección. Vamos a hablar del presente de indicativo. Vamos a ver el presente de indicativo con los verbos regulares, con los verbos irregulares y con los verbos reflexivos. Empezamos con los verbos regulares. En español existen 3 tipos de verbos. Hay verbos que terminan en ar, amar, jugar, bailar. Verbos que terminan en er, comer, beber, leer. Y verbos que terminan en ir, como vivir, escribir, recibir. Existen verbos regulares, como el verbo amar, amo, amas, ama, amamos, amáis, aman. Y existen verbos irregulares, como el verbo ser. Soy, eres, es, somos, sois, son. Un verbo se compone de una raíz y una terminación. Hablar, comer, escribir. ¿Cómo se conjugan estos verbos? Vamos a verlo. Para formar el presente, eliminamos la terminación del infinitivo y añadimos las terminaciones siguientes. Hablar es un verbo de la primera conjugación que termina en ar. Quitamos ar y añadimos las terminaciones o, as, a, amos, ais, an. Entonces el verbo se conjuga así. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Todos los verbos de la primera conjugación se conjugan de esta manera. Pasamos a la segunda conjugación, el verbo comer.
Añadimos las terminaciones o, es, hemos, eis, en. Entonces, conjugamos el verbo comer. Yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Todos los verbos de la segunda conjugación se conjugan de esta manera. Terminamos con los verbos de la tercera conjugación. Quitamos ir y añadimos o, es, imos, is, en. Entonces, el verbo escribir se conjuga así. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. Recordad que la segunda persona del plural, vosotros, siempre lleva acento en la forma conjugada del verbo. Habláis, lleva acento sobre la A. Coméis, lleva acento sobre la E. Y escribís, el acento sobre la I. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Os acordáis de Neder? Pues Neder desayuna café con leche y unas tostadas. El verbo desayuna es un verbo en presente de indicativo. El infinitivo es desayunar. Es un verbo de la primera conjugación que termina en ar. ¿Cómo se conjuga? ¿Lo sabéis? Vamos a ver. Yo desayuno, tú desayunas, él desayuna, nosotros desayunamos, vosotros desayunáis, ellos desayunan. Bien. Otro ejemplo. Cenar, charlar, estudiar, llegar, pasear, quedar, regresar, tomar y trabajar. Son verbos de la primera conjugación y se conjugan igual que el verbo desayunar. Neder lee un libro antes de acostarse. Es un verbo de la segunda conjugación que termina en er. El infinitivo es leer. Y se conjuga de esta manera. Yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, vosotros leéis, ellos leen. Otros verbos de la segunda conjugación que se conjugan de la misma manera: aprender, beber, comer, correr, meter, responder. Otro ejemplo. Neder vive en un piso en el centro. Vive, el infinitivo es vivir. Es un verbo regular de la tercera conjugación que termina en ir. Lo conjugamos. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Otros ejemplos de verbos de tercera conjugación: abrir, añadir, compartir, dividir, escribir, subir. Vamos a practicar.
Identifica la forma correcta de los verbos en presente de indicativo. Tenemos verbos conjugados en presente y otras formas incorrectas. ¿Cuáles son los verbos correctos? Vamos a quitar primero los verbos incorrectos. Bien, las formas correctas son las siguientes. Cocinamos, bebo, cantas, lee, vivo, escribes, abrís y aman. Bien. Pasamos a una segunda actividad. Elige la respuesta correcta. Mi hermana habla o hablo 4 idiomas. Mi hermana habla 4 idiomas. Segunda frase. Yo llevo unos vaqueros y una camiseta. Yo llevo unos vaqueros y una camiseta. Tercer ejemplo. Nosotros cenamos o cenan con amigos. Nosotros cenamos con amigos. Cuarta frase. Tú lees un libro antes de dormir. Tú lees un libro antes de dormir. Bien. Ellos coméis o comen una paella deliciosa. La respuesta. Ellos comen una paella deliciosa. Frase número 6. Él vive o vivo con sus padres. Él, tercera persona, vive con sus padres. Ahora vamos a pasar a los verbos irregulares. Entonces, los verbos irregulares presentan algún tipo de cambio en la conjugación, en la raíz o en la terminación del verbo. Vamos a ver 4 tipos de irregularidades, las más frecuentes en el presente de indicativo. Primero, los verbos irregulares con la primera persona del singular, yo. Luego vamos a ver los verbos irregulares con cambios vocálicos. Después, los verbos con doble irregularidad. Y por último, los verbos totalmente irregulares. Empezamos con los verbos irregulares con la primera persona, yo. Yo hago la cama. Entonces, la forma hago, ¿qué verbo es? Es el verbo hacer. Es un verbo irregular en la primera persona del singular. Cambia con la primera persona yo. Vamos a ver cómo se conjuga este verbo. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Como veis, es irregular solamente la primera persona yo. Con las demás personas se conjuga como un verbo regular. Otros verbos que tienen la misma irregularidad. Poner, yo pongo. Traer, yo traigo. Salir, yo salgo. Son verbos irregulares con la primera persona yo que añaden la letra G. Saber, yo sé. Conocer, yo conozco.
Pasamos al segundo tipo de irregularidad y vamos a ver los verbos irregulares con cambios vocálicos. Vamos a ver dos ejemplos. Suelo ir al trabajo en coche. Me visto. Suelo del verbo soler. Me visto del verbo vestirse. La vocal de la raíz en el verbo en infinitivo, o u e, soler, vestirse, al conjugarse en presente, se transforma en una vocal, como el ejemplo me visto, o dos vocales, suelo. Este cambio vocálico se denomina también diptongación. Vamos a ver 4 tipos de diptongación. Hay verbos que cambian la E en IE. Ejemplo, comenzar, comienzo. Verbos que diptongan la E en I, como pedir, yo pido. Verbos que cambian la O en UE, poder, puedo. Y verbos que cambian la U en UE, como el verbo jugar, juego. Empezamos con el primer tipo de cambio vocálico. La E cambia en IE. ¿Cómo se conjuga? Comenzar. Yo comienzo, tú comienzas, él comienza, nosotros comenzamos, vosotros comenzáis, ellos comienzan. Con los verbos irregulares, con diptongación, las personas, nosotros y vosotros, no cambian. Otros ejemplos con este tipo de irregularidad que cambian la E en IE, tenemos divertirse, empezar, encender, entender, entretenerse, merendar, sentirse. Pasamos al segundo tipo de irregularidad, los verbos que cambian la E en I. El verbo pedir, yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Como siempre, nosotros y vosotros son regulares, no cambian la E en I. Otros ejemplos de verbos con la misma irregularidad: despedirse, elegir, repetir, seguir, servir, vestirse. Pasamos a los verbos que cambian la O en UE. El verbo poder. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, y ellos pueden. Otros verbos que tienen la misma irregularidad: acostarse, costar, encontrar, probar, soler, volver. El verbo jugar: yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Es el único verbo que tiene esta irregularidad, la U que cambia en UE. Hay que recordar siempre que todos los verbos irregulares no cambian con nosotros y vosotros. Bien. Pasamos al tercer tipo de irregularidad, son los verbos con doble irregularidad. Son verbos que cambian con la primera persona yo y que tienen el cambio vocálico. Vamos a ver el verbo tener. Tengo mucho trabajo. Yo tengo, tú tienes. El infinitivo es tener. Es un verbo con doble irregularidad. Y se conjuga de esta manera.
yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Notamos que es irregular con la primera persona yo tengo y irregular con las demás personas, tú, él, ella, usted, ellos, ellas, ustedes. La E cambia en IE. Nosotros y vosotros, como siempre, son regulares. Vamos a ver otros verbos que tienen la misma irregularidad. En este caso tenemos venir y decir. Venir cambia la E en IE. Y es irregular con la primera persona yo. Decimos, yo vengo, tú vienes. Decir es irregular con la primera persona yo, añade la letra G y cambia la E en I con las demás personas. Yo digo, tú dices. Último tipo de irregularidad, vamos a ver los verbos totalmente irregulares. Ejemplo, voy al baño. Voy es una forma irregular del verbo ir. El verbo ir cambia totalmente de forma y se conjuga de esta manera. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Hay que recordar que la forma vais con la segunda persona del plural vosotros nunca lleva acento. Otros verbos que cambian totalmente son el verbo ser y el verbo estar y se conjugan así. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Verbo estar, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. El verbo estar lleva acento con las personas tú, él, vosotros y ellos. Vamos a practicar ahora. Clasifica los siguientes verbos según su tipo de irregularidad. Los verbos son tener, poner, volver, ser, venir, saber, pensar, ir. Verbos irregulares con yo, verbos con cambios vocálicos, verbos con doble irregularidad, verbos totalmente irregulares. Empezamos. Tener es un verbo con doble irregularidad. Cambia con la primera persona yo tengo y tiene un cambio vocálico, la E en IE, tienes. Poner es un verbo irregular con la primera persona yo. Yo pongo. Volver es un verbo con cambio vocálico. La O cambia en UE. Yo vuelvo. Ser es un verbo totalmente irregular. Yo soy, tú eres, él es. Venir es un verbo con doble irregularidad. Decimos, yo vengo, tú vienes. Saber es un verbo irregular con la primera persona yo. Yo sé. Pensar es un verbo con cambio vocálico. Yo pienso, la E cambia en IE. Y terminamos con ir. Es un verbo totalmente irregular. Yo voy, tú vas, él va. Pasamos a otra actividad.
Pon los verbos en la forma adecuada del presente de indicativo. ¿Querer usted tomar un café? La respuesta: ¿quiere usted tomar un café? Bien. Yo hacer deporte todas las mañanas. Yo hago deporte todas las mañanas. Para ir al instituto siempre ir yo en metro. Para ir al instituto siempre voy en metro. Vosotros estar enfadados. Vosotros estáis enfadados. ¿Poder ustedes ayudarnos? La respuesta: ¿pueden ustedes ayudarnos? ¿Qué preferir tú, viajar en avión o en tren? ¿Qué prefieres, viajar en avión o en tren? Mis amigos ir a una fiesta de cumpleaños. Mis amigos van a una fiesta de cumpleaños. ¿A qué hora empezar las clases? ¿A qué hora empiezan las clases? Otros verbos irregulares frecuentes que vemos en nuestras lecciones son estos verbos. Veo un poco la tele. Doy una vuelta. Son los verbos ver y dar. ¿Cómo se conjugan? Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. El verbo dar, doy, das, da, damos, dais, dan. Son irregulares con la primera persona del singular yo, veo, doy, y no llevan acento con la segunda persona del plural vosotros, veis, dais. Pasamos a los verbos reflexivos. Me ducho rápidamente. Me cepillo los dientes. Me ducho es un verbo reflexivo. El infinitivo es ducharse, que es un verbo reflexivo. Es un verbo que indica la acción del verbo cuando recae sobre el mismo sujeto. Los verbos reflexivos se conjugan con un pronombre reflexivo que concuerda con el sujeto. Ejemplo, ducharse. Entonces, el pronombre reflexivo se pone delante del verbo y se conjuga de esta manera. Yo me ducho, tú te duchas, él, ella, usted se ducha, nosotros nos duchamos, vosotros os ducháis, ellos, ellas, ustedes se duchan. Otros verbos reflexivos. Despertarse es un verbo irregular, pero se conjuga como ducharse. Ponemos el pronombre reflexivo delante del verbo. Me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan. Ponerse, me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis, se ponen. Vestirse, me visto, te vistes, se viste, nos vestimos, os vestís, se visten. Otros verbos reflexivos: afeitarse, lavarse, acostarse, levantarse, arreglarse, maquillarse, bañarse, peinarse, cepillarse, ponerse la ropa, despertarse, quitarse la ropa, ducharse, secarse,
el pelo. Todos estos verbos los podéis utilizar en la producción escrita para hablar de vuestras rutinas diarias. Hay que recordar que el pronombre reflexivo se coloca delante del verbo conjugado. Voy al cuarto de baño y me lavo la cara. Detrás de un verbo infinitivo, voy al cuarto de baño para lavarme la cara. Vamos a practicar. Elige la respuesta correcta y completa las frases. La primera frase: yo levantarse a las 6. Yo me levanto a las 6. Nosotros nos acostamos a las 10. Tercera frase: Rosa lavarse los dientes. Rosa se lava los dientes. Los niños ponerse los pijamas. Los niños se ponen los pijamas. Él peinarse el pelo y perfumarse. Él se peina el pelo y se perfuma. Tú vestirse antes de desayunar. Tú te vistes antes de desayunar. Pasamos a la siguiente actividad. Elige la respuesta correcta. Por la mañana yo me despierto a las 6:30, pero no me levanto de la cama hasta las 7 menos cuarto. Primero me ducho y me lavo el pelo con champú. Segundo, me seco el pelo con una toalla y me peino. Después me visto y me maquillo en el espejo mientras escucho la radio. Luego desayuno cereales con leche y tomo un café. A las 7:30 voy a la escuela a estudiar. A las 12 almuerzo en la cafetería. Después de las clases vuelvo a casa en autobús. Siempre estoy cansada, así que me relajo y veo Netflix por un rato. Si tengo hambre, tomo la merienda. A las 6:30, toda mi familia y yo cenamos comida deliciosa. A veces hago los deberes o estudio un poquito. Antes de dormir me acuesto y leo un libro en mi cama. Generalmente duermo a las 11:30 de la noche. Así llegamos al final de nuestra lección. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.